Vivimos es que el mundo demanda coherencia o pide coherencia en muchas cosas. Imagínese usted estar en un lugar y escucha la siguiente cuña radial. Escuche esa cuña radial. Todos los días, de lunes a viernes, escuche su programa Amanecer Costeño. Lunes a viernes a las 11 de la mañana. ¿Qué opina? Amanecer Costeño, todos los días, lunes a viernes a las 11 de la mañana. ¿Le suena? Dice, no, pero si se trata de un programa supuestamente que es para estar a primera hora, que es del amanecer, ¿por qué a las 11 de la mañana? Lo cierto es que el mundo demanda esa coherencia. De hecho, hay una frase que se acostumbra a decir, y es que la esposa del César no solo debe ser honesta, sino además de eso debe parecerlo. La esposa del César no solo debe ser honesta, además de eso debe parecerlo, debe parecer honesta. ¿Sabe de dónde viene esa frase? De que se cuenta, según la historia de la antigua Roma, que el emperador, el César, Julio César, una de sus esposas, su segunda esposa, se llamaba Pompeya. Y Pompeya fue a participar de un rito a una deidad allá en la antigua Roma. Pero ese rito era exclusivo para mujeres. Muy posible era realmente algún tipo de rito sexualizado, como era común en muchas culturas de la antigüedad. Pero era un rito para mujeres. La idea es que un varón consiguió colarse en medio de ese rito que era exclusivo de mujeres. Un varón consiguió colarse. Y el rumor que se corrió en medio de toda Roma es que Pompeya le había sido infiel a Julio César con este varón que se coló ahí en ese rito. Entonces, como se corrió ese rumor e hizo quedar mal a César, lo hizo quedar muy mal, lo que hizo el César fue separarse. Él se divorció de Pompeya. Y ahí fue cuando declaró esto: la esposa de César no solo debe ser honesta, además de eso debe parecerlo. Debe parecerlo. Y lo que está de fondo de esa frase es que aún los incrédulos, aquellos que no conocen a Dios, o como era el César, deben honrar la posición en que se encuentran. Deben honrar el lugar donde está. Uno espera que un ministro, una persona de gobierno no viva de cualquier manera, ¿cierto? Porque es una persona vinculada al gobierno, o si tiene un cargo importante, que viva de una manera especial de acuerdo al cargo que tiene. ¿Sí? Y si nosotros reflexionamos, trayéndolo a nuestro contexto, ¿alguien aquí ha creído en Jesucristo? ¿Usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. Piensen esto. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y fuimos traídos a la vida eterna por Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por Jesucristo. Nosotros éramos esclavos del pecado y después de ser esclavos hemos sido hechos reyes y sacerdotes, según lo que dice 1 Pedro 9. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Es decir, de ser esclavos, de estar muertos, pasamos a vida, y de ser esclavos pasamos a ser reyes y pasamos a ser sacerdotes. Y como si esto fuera poco, el Señor nos dio su Espíritu Santo para que viviera dentro de nosotros. Todo eso lo hizo el Señor el día que nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesucristo. Entonces, si los hombres como el César esperan que uno honre la posición en que se encuentra y viva de acuerdo a la dignidad de su posición, ¿será que el Señor no espera que nosotros honremos la posición que Él nos ha dado en Cristo? Claro que el Señor espera que nosotros honremos nuestra posición. El Señor espera que nosotros no solo seamos reyes y sacerdotes, espera que lo parezcamos también. Que demos evidencias de que el Espíritu Santo realmente vive dentro de nosotros. Que mostremos esas evidencias. El problema
es que en ocasiones hay muchos creyentes que no dan esas evidencias. Parecen cristianos asintomáticos. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es un enfermo asintomático? ¿Recuerda la pandemia? Un enfermo ese que estaba enfermo, pero no daba, nadie sabía que estaba enfermo. O sea, hay creyentes que aparentemente están contagiados del evangelio por dentro, pero por fuera no se les nota nada. Hay algunos que son tan asintomáticos que ni siquiera en su trabajo, ni en la universidad, ni en el barrio, nadie sabe que vienen a una iglesia. ¿Sí? Y viven completamente igual que vive cualquier incrédulo. Cristianos, en ese sentido, son cristianos asintomáticos, como que no se les nota, no hay síntomas. Y precisamente de eso quiero invitarlos a reflexionar en esta mañana. Ese es el título del mensaje de la palabra del Señor: cristianos asintomáticos. Cristianos asintomáticos. Y hay una verdad que quiero reafirmarles en esta mañana, y es que todos nosotros debemos dar evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Debemos dar esas evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias de que somos cristianos? ¿Cuál es la evidencia de que una mujer es cristiana? La falda larga, cero maquillaje, la Biblia bajo el brazo. O un varón es cristiano si anda de corbata con la Biblia bajo el brazo, diciendo aleluya y gloria a Dios. ¿Esa será la evidencia? Para algunos lo son. Pero yo quiero invitarlo a la palabra del Señor, a la carta a los Efesios, al capítulo 5, los versículos del 15 al 20, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso respecto a algunas evidencias, algunos síntomas que presenta un genuino y un verdadero creyente. Vamos a sacar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Yo lo voy a estar compartiendo en la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, nosotros somos tus hijos, Señor, y nosotros también queremos honrar esta posición gloriosa que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, enséñanos en esta mañana y capacítanos en esta mañana para poder vivir la vida que tú esperas que nosotros vivamos como iglesia, Señor. Te ruego, Señor, llévate todo distractor en esta mañana y que nuestra mente, nuestros sentidos y todo nuestro ser pueda estar centrado en ti y ser sensible a tu voz. Que si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta, tú se la respondas. Responde a la necesidad de tus hijos, ya que tú la conoces como nadie en este mundo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Capítulo 5 de la carta a los Efesios nos está presentando algunas características o algunas evidencias que presenta un verdadero creyente. Y cuando Pablo le da estas palabras a la iglesia, lo pone como una advertencia, porque lo que Pablo está diciendo es: pilas, tengan cuidado con su manera de vivir. Es decir, hay un peligro en el hecho de que un creyente viva de una manera incorrecta. Cuando uno advierte es porque hay algo, oiga, por ahí no, oiga,
Hay un peligro, y eso es lo que está diciendo Pablo. Hay peligro en que un creyente viva de una manera incorrecta. Y la reflexión en general del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a esta iglesia, es que el evangelio tiene implicaciones muy prácticas en la vida diaria. Ese es como parte del resumen o de la enseñanza de Pablo en esta carta. Es decir, que la obra del Espíritu Santo dentro del creyente, más que consistir en una serie de experiencias espirituales y místicas, la obra del Espíritu Santo tiene que ver mucho con los efectos que produce en la vida práctica del creyente, no solo en el tema de las experiencias. Porque es que a veces nosotros entendemos, dicen, no, es que fulano fue lleno del Espíritu Santo en el culto. Dice, ¿por qué eso duró media hora hablando en lenguas? Y está muy bien. No es que fulano estaba en el culto o estaba en un devocional y ¡pum!, se cayó, sintió corrientazos. Eso está bien, el Espíritu Santo estaba dentro de él. No estamos para nada en contra de eso. Para nada. Como iglesia pentecostal no estamos para nada en contra. De hecho, he escuchado un testimonio tremendo de nuestra hermana Enalba García, quien fue misionera en Malí, ahorita está en Cartagena. Ella fue bautizada con el Espíritu Santo estando en la universidad, ni siquiera fue en un culto. Estando en la universidad, ella fue bautizada con el Espíritu Santo. Y ella duró una semana hablando en lenguas. Una semana completa. De hecho, en la universidad lo que hicieron fue remitirla a psiquiatría. Y en psiquiatría la diagnosticaron con glosolalia. Ese fue el diagnóstico que le dio el psiquiatra, psiquiatría, ni siquiera psicología, psiquiatría la mandaron. Porque por el espíritu, durante una semana, no pudo recuperar su habla en español normal. Después de una semana la recuperó y ahí arrancó, al poco tiempo ya estaba desarrollando su labor misionera. Pero el punto es, parte de lo que Pablo quiere citar a los Efesios, es que de nada sirve toda esa experiencia espiritual y toda esa experiencia mística si esa misma persona que llega acá a la iglesia y llega y da botes dentro de la iglesia en el culto, después llega a la casa y vive una vida completamente desordenada. Y después llega a la casa y vive agarrado con el uno y vive agarrado con el otro, pleito con el uno, es una persona grosera, es una persona así. Y eso es verdad. Yo crecí en una iglesia donde había varios hermanos, pero había una hermana que era la que más hablaba en lenguas dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia hablaba en lenguas, y fuera de la iglesia hablaba groserías. Sí, ya eran otras lenguas las que hablaba fuera de la iglesia. Entonces, a esto es a lo que quiere llegar Pablo. Dice, eso es un peligro. Tengan cuidado con su manera de vivir, porque esto es peligroso. ¿Cuál es el peligro? El peligro de que hará el Señor en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, profetizamos, hicimos y deshicimos. ¿Y qué escucharán aquel día? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ustedes quiénes son? Yo no los conocí. Es decir, estas personas tuvieron experiencias espirituales, hasta fueron usados por Dios, tuvieron el respaldo de Dios, tuvieron un montón de experiencias espirituales, pero eso no se vio en la vida práctica, no se vio en el día a día. Por eso es que a la luz de esta palabra y entendiendo la advertencia que el Espíritu Santo le está haciendo a los Efesios, quiero compartirles en esta mañana 3 síntomas que evidencian que una persona está llena del Espíritu Santo. Y es de lo que habla acá la Escritura. 3 síntomas de que una persona realmente está llena del Espíritu Santo. Y el primer síntoma es que una persona llena del Espíritu es sabia en el uso del tiempo. Una persona llena del Espíritu es sabia en el uso del tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 15 y 16. Miren cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que los sabios que hacen, aprovechan
bien el tiempo. Y eso sí que es todo un reto en medio de la generación en que estamos, una generación en la que el tiempo se pasa volando. Porque hay algunos que se despiertan escuchando Amanecer Costeño, o sea, que se despiertan a las 11 de la madrugada, ¿cierto? Desayunaron, almorzaron, ya llegó la hora de las medias 9 y de las 6 y dicen, oye, ¿qué hice hoy? El oso. Sí, no hice nada. Algunos pasan de esa manera. Pues dos formas de desaprovechar el tiempo. Uno es la holgazanería, no hacer nada. Pero otra forma en la que somos tentados para mal utilizar el tiempo es querer hacerlo todo, porque también hay muchas personas que hacen muchas cosas durante el día, pero muy pocas cosas que realmente son productivas. Vienen apagando incendios todo el día. Detalle por aquí, otro pequeño, detalle por acá y otra cosa por acá, pero no hacen nada que sea verdaderamente productivo. Y esas son dos tentaciones que nosotros enfrentamos muy comúnmente, y sobre todo porque vivimos en una generación muy ocupada con muchos asuntos, pero a la vez una generación muy distraída, muy ocupada con muchos asuntos, pero a la vez una generación muy distraída en cosas que no aprovechan. Por eso que quisiera compartirles en esta mañana por lo menos dos herramientas que nos van a ayudar a manejar mejor el tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Número uno, planear. Si queremos utilizar mejor el tiempo, lo primero que necesitamos hacer es planear. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que planea. Dios no improvisa nada. Nada de lo que está pasando en el mundo está tomando por sorpresa a Dios. De hecho, todo lo que estamos viviendo hoy y lo que tú estás viviendo hoy y lo que vive el mundo históricamente no es más que el cumplimiento de aquello que Dios ya tenía planeado. Nuestro Dios es un Dios que planea. Nuestro Dios no improvisa. Nada puede por sorpresa, no improvisa. Y si nosotros queremos planear, vamos a tener que organizar una agenda, organizar un calendario, manejar una agenda, manejar un calendario. ¿Sí? Alguno dirá, pastor, pero es que yo ya he hecho eso, yo ya lo hice, pero eso en últimas uno no cumple nada de eso. Pues amado, si usted no lo tiene escrito, si usted no lo tiene planeado, es más probable que no lo haga. Es mucho más probable que no lo haga si no lo tiene escrito y si no lo tiene planeado. Si usted lo tiene registrado, es más probable que usted realmente lo cumpla y lo ejecute. Así que siempre será mejor tenerlo planeado. Y esto se trata de desarrollar hábitos. O sea que vamos a tener que perseverar en esa planeación. La misma planeación, a fin de cuentas, no es una camisa de fuerza, pero sí debe ser una guía. Que no vivamos el día sin saber qué hay que hacer. El principio que se aplica aquí para el buen uso del tiempo es el de establecer límites. Cuando yo planeo, estoy estableciendo límites en el uso del tiempo. De tal hora a tal hora esto, de tal hora a tal hora voy a estar haciendo esto. Ese establecer límites es un principio práctico para el aprovechamiento del tiempo, y el Señor lo ha hecho. El Señor establece límites al tiempo. Lo segundo que debemos hacer, además de planear, es priorizar y es poner las cosas en orden. Recuerde, una cosa son los urgentes y una cosa es lo importante. Están los urgentes y está lo que es verdaderamente importante. Urgente es lo que toca atender ya. ¿Sí? Toca ir a la cita médica, toca ya. Una urgencia, que alguien se enfermó, eso toca arreglarlo ya. Tal cosa se dañó y toca repararlo, es ya. ¿Sí? Este informe toca entregarlo a tal hora, eso es para allá, eso es urgente. Hay cosas que son urgentes. Recuerde, ¿en qué se parece la plata al papel higiénico? Que cuando uno lo necesita, es para allá. ¿Sí? Eso es urgente. ¿Sí? Eso es urgente. Pero otra cosa son los importantes. ¿Qué es importante? Importante es todo aquello que aporta a mi propósito y a mi proyecto de vida. Si eso aporta a mi propósito y a mi proyecto de vida, eso es importante. Pregunta, entonces, ¿el trabajo es importante? Claro que es importante.
Aporta para el desarrollo de todo mi proyecto de vida, el trabajo. Pregunta, ¿la formación es importante? ¿El estudio? Claro que es importante, porque eso aporta para el desarrollo de mi proyecto de vida. Pregunta, ¿la familia es importante? Claro, nuestro proyecto de vida está relacionado con el desarrollo de nuestra familia. No nos desarrollamos solos, nuestros hijos, nuestra esposa. Eso es importante. Pregunta, ¿Dios y la iglesia es importante? Claro, dentro de los importantes es el más importante, porque nuestro proyecto y nuestro propósito de vida es Dios. No hay nada diferente de eso. Todo nuestro propósito de vida es Dios, porque nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Nuestro propósito de vida es Dios. Todo lo demás son añadiduras dentro del plan de Dios. Nosotros existimos por Dios y existimos para Dios. Dios es lo más importante dentro de los importantes. Por eso, el mismo texto nos presenta una clave. Algunas versiones dicen que debemos aprovechar bien el tiempo, otras dicen que debemos redimir el tiempo. Y esa realmente es la traducción original. El verbo del griego habla de redimir el tiempo. ¿Y a qué se refiere eso de redimir el tiempo? Cuando Jesús nos salvó, Él nos redimió del pecado. O sea que Él nos salvó, no rescató. Eso es redimir. Comprar para rescatar. Redimir. Él nos compró, no rescató. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Redimir el tiempo es tomar ese tiempo y utilizarlo para la gloria de Dios. Siempre que utilicemos el tiempo con el enfoque de darle la gloria a Dios, lo estamos aprovechando bien. Ahí lo estamos aprovechando bien. Esto que estoy haciendo, esa actividad de dar la gloria a Dios, si es así, lo estamos utilizando bien. Es decir, por ejemplo, el tema del trabajo, que eso es importante, tenemos que dedicarle tiempo. Si yo trabajo, si he redimido el tiempo en mi trabajo, es decir, que no trabajo para llenarme de plata, no estoy trabajando, aunque claramente lo hago porque devengo de un sueldo, eso es importante, por eso lo hago, pero mi propósito en sí no es llenarme de plata, no es escalar una posición, ¿sí? Ascender para que ya llegue a un lugar y que todos me hagan caso y que todos vean que ahora yo sí soy el jefe, ¿cierto? Y que ahora sí, y que ya escalé a una posición. No trabajo para eso. No trabajo simplemente por convicción del dinero, sino trabajo porque sé que mi trabajo y mi labor está generando un impacto en otro. Lo que estoy haciendo, alguien está beneficiando. Y porque esto, al hacerlo con excelencia, le da la gloria a Dios. Entonces ahí estoy redimiendo el tiempo. Cuando trabajo, incluso cuando descanso. Porque el Señor estableció que debemos descansar. Él mismo nos manda a descansar. Así que también debemos descansar aún para la gloria de Dios. Descansar para Él y no solamente para mi provecho. Es decir, que redimir el tiempo tiene que ver, como dice la Nueva Versión Internacional, de aprovechar cada momento, porque dice aprovechando cada momento oportuno, aprovechar cada momento como una oportunidad para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. De esta manera, no desperdiciarlo en asuntos que no edifican, que no aportan para el reino. Y que no aportan para el cumplimiento de los planes y los propósitos de Dios en mi vida. ¿Sí? Dice, ay pastor, o sea que entonces, si yo estoy cansado, no puedo llegar por la noche a ver Masterchef. ¿Sí? O a ver un rato Instagram, o a ver un video en TikTok. ¿Lo puedes hacer? Claro, lo puedes hacer. Pero si por causa de estas cosas estás descuidando tu vida devocional, estás descuidando tu relación con el Señor, o estás descuidando la atención de tu familia, que eso es importante, por ejemplo, estás descuidando otros asuntos que es importante, pues no estás utilizando bien el tiempo, hay un problema. Entonces, lo que Pablo nos está dejando ver es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que utiliza bien su tiempo, y usarlo bien el tiempo es usarlo a la manera de Dios, es decir, usarlo de una manera organizada, planeada,
y usarlo para la gloria de Dios. Si usamos nuestro tiempo de una manera organizada y para la gloria de Dios, lo estamos usando de la manera de Dios, ahí estamos redimiendo el tiempo. Y eso es lo que el Espíritu Santo espera, que se lo espera a nosotros. Ahora, ese no es el único síntoma de una persona llena del Espíritu Santo. Además de eso, una persona llena del Espíritu Santo es sobria en su manera de vivir. Es una persona sobria en su manera de vivir. Pregunta, ¿qué es sobrio? ¿Aquí sabe qué es sobrio? Tener buen juicio. Tener buen juicio, tranquilo, sensato, consciente, ¿cierto? En resumen, sobrio es lo contrario de ebrio. Una persona que está en sus 5 sentidos, que está en sus cabales. Y a veces algunos piensan en la sobriedad, dicen una persona sobria, piensan que es aburrida o que es como amargada. Pero como hablamos en el texto, no tiene nada que ver con eso. Ser sobrio no tiene nada que ver con ser aburrido o con ser amargado. Miren cómo Pablo presenta este contraste. Versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. ¿Sí? No se emborrachen con vino. Algunos dicen: no se emborrachen con vino, emborrachen con whisky, con brandy. Pero no se emborrachen con nada. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y ojo con este ser llenos del Espíritu. Dice, sed llenos. El verbo tiene 2 formas. Uno está en imperativo. Dice, sed llenos del Espíritu. Es decir, que eso no es una opción para los creyentes. La llenura del Espíritu Santo no es una opción para un selecto grupo de hermanos que son súper espirituales. Como esos hermanitos que son muy espirituales, esos sí deben ser llenos del Espíritu. No. Porque Pablo, ese es un imperativo para toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser llena, debe vivir llena del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como creyentes, que ningún creyente debería estar satisfecho viviendo una vida espiritual mediocre, floja, tibia. No debería estar satisfecho con eso, ningún creyente. Porque es un imperativo para todos. Además de eso, está en un presente continuo. Sed llenos. Es decir, que eso es algo que se vive de manera continua en el día a día. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo no se trata solamente de un evento. De un evento. Porque a veces existe el concepto, es que como dice que debemos ser llenos del Espíritu, es como, y que debemos buscar la llenura del Espíritu, es como que el Señor nos diera el Espíritu de a pochitos y de a poquitos. Entonces ya me dio un poquito de Espíritu, pero como que el tanque me quedó por acá. Entonces ahora necesito más como para irme llenando. Entonces necesito buscar más la llenura del Espíritu para que el Señor me vaya llenando, porque es que como que me ha dado de a poquitos. Pero amados, el Señor no da el Espíritu por puchitos. No da el Espíritu por puchitos. Miremos lo que dice Juan capítulo 3 versículo 34. El Señor es muy claro con esto. Dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida, sin restricción. El Señor no da el Espíritu por medida, no da el Espíritu por cuchitos. Es decir, o tienes el Espíritu o no lo tienes. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Dice la carta de los Romanos. Si alguno no lo tiene, no es de Él. Pero no es que tengas muy poquito o que tengas mucho el Espíritu. No, porque el Señor no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿de qué se trata esa llenura? La llenura del Espíritu se trata de ser controlado por el Espíritu. De eso se refiere la llenura. Porque una persona ebria, mira el contraste, no se emborrachen con vino. Una persona ebria se porta de una manera particular porque está controlada por el alcohol. Y entonces empieza a ver alucinaciones, ¿sí? Y ve en la noche un carro que viene de frente con las 2 luces prendidas y dice: me voy a pasar en medio de estas 2 motos.
Dice el tipo, porque está viendo lo que no es, porque está controlado por el alcohol. Y habla de una manera rara, ¿cierto? Y se mueve de una manera rara y se comporta de una manera rara porque está controlado por el alcohol. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu. Es decir, todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo, pero no todos andan llenos del Espíritu. Si no, Pablo no les hubiera dado esa instrucción a la iglesia. No todos andan llenos del Espíritu Santo, porque no todos viven controlados por el Espíritu Santo. Entonces pensemos en esto. El cuerpo es el vehículo que nos transporta. Nuestro cuerpo es un vehículo. Aquí está. ¿Y quién es el piloto de este vehículo? Nuestra alma. Nuestra alma es el piloto y el cuerpo es el vehículo. Y un día vamos a dejar ese cuerpo para ir a la gloria eterna y el cuerpo se va a quedar acá. Es el vehículo que nos transportó mientras estábamos acá en la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene, cuando una persona se convierte, se ha arrepentido, ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y empieza a ser otro ocupante dentro del carro. El problema es que nosotros no queremos soltar la cabeza. Él ya está, el Espíritu Santo ya está, pero no está guiando el carro. No está controlando el carro. ¿Sí? Y algunos ni siquiera lo tienen de copiloto, algunos lo tienen ya en el puesto trasero. Porque cuando estaba haciendo el curso de conducción veía los roles dentro del carro. Entonces, pues el que maneja es, lógicamente, el conductor es el que va a manejar, pendiente de la vía, las señales de tránsito, todo. El copiloto, ¿cuál es el rol del copiloto? ¿Qué hace el copiloto? El copiloto debe ser el de la música y debe ser el navegante. El copiloto es el que debería mirar el Waze. Es decir, venga, es por acá, es a la derecha, es a la izquierda. Debería ser el copiloto, no debería ser el mismo piloto para no distraerse. Debe ser el copiloto. ¿Y qué hacen los de la silla de atrás? ¿Cuál es el rol de ellos? Dormir. Algunos dicen dormir, bueno, pero según el rol establecido, el de atrás debe ser el de los snacks. O sea, el que reparte la comida, el que da maní, lo que sea. ¿Sí? Eso debería hacerlo el de la silla trasera, no debería ser ni siquiera el del lado, debería ser el de atrás. Algunos tienen al Espíritu Santo en la silla de atrás como el de los snacks. Espíritu Santo, quiero esto, dame esto, me provoca esto. ¿Ves? Y lo tienen para eso, para hacer el de los snacks. Pero déjame que yo maneje. Pero déjame que yo soy el que conduzco. Entonces, viven con el carro estrellado, viven debiendo una cantidad de partes y tienen a Juan Pablo Montoya allá al lado y no le entregan las llaves. Entonces piensen esto, y si esa es su situación, si usted vive con el carro estrellado, abollado, bueno, nada, vive debiendo hasta la risa la cantidad de infracciones y de partes que tiene. Y a su lado tiene un piloto. ¿Y cómo es este piloto? No comete una sola infracción de tránsito, nunca golpea el carro, nunca tiene un solo accidente, conduce bien y siempre llega más rápido que usted, llega más rápido a todo lugar, le rinde, fuera de eso le rinde. ¿No le entregaría a usted las llaves? Eso es lo que necesitamos para ser llenos del Espíritu, para vivir llenos del Espíritu, vivir controlados por el Espíritu. Es entregarle las llaves y entregarle el control a Él. Y algunos, mis hermanos, no viven ebrios de alcohol. Es difícil dentro de la iglesia encontrar personas que sufran por temas de alcohol, a no ser que sea alguien que está empezando los caminos del Señor. Algunos no viven controlados por el alcohol, pero muchos sí viven controlados por sus impulsos carnales y por sus emociones. Viven controlados por sus emociones. Y son sus emociones las que lo dominan, las que lo toman. Y es que este mismo término lo utiliza la Escritura en muchas partes. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca y vieron que venía Jesús, que pensaron que era un fantasma, dice, ellos llenos de temor
sea, controlados por el temor, llenos, controlados por el temor. Reaccionaron controlados por el temor. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos es controlar simplemente por nuestras emociones y nuestros impulsos carnales. Por el dolor, por la ira, por el enojo, en fin. Intentamos es entregar el control y con esas emociones es que decidimos muchas veces. Y por eso es que tenemos el carro todo estrellado y demos un poco de partes. Porque no entregamos las llaves. Anime a su hermano y dígale, hola, entregue las llaves. Entregue las llaves, entregues al Espíritu Santo, por favor. Ahora, ¿cómo es que se da esa llenura? ¿Cómo es que se da esa llenura? Mire, el apóstol Pablo le escribe algo muy similar a los colosenses. Les da prácticamente una instrucción similar, ahorita la vamos a ver. Y él nos presenta un detalle muy especial respecto a qué es estar lleno del Espíritu. Dice, Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es decir, que estar lleno del Espíritu es estar lleno de la palabra. Es estar lleno de la palabra de Dios. Es decir, que para que el Espíritu nos llene, primero tiene que enseñarnos. Porque no vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. El primero nos enseña, ahora que sabes cuál es mi voluntad, ahora déjame hacer o hace esto que sabes que cuando nosotros decimos obedecer aquello que sabemos que es la voluntad de Dios es porque estamos rindiendo, entregando las llaves al Espíritu Santo. Es por eso que para vivir una vida llena en la continua llenura del Espíritu Santo es vital una sólida relación diaria con la palabra de Dios. Consumirla desde diferentes fuentes. No podemos vivir llenos del Espíritu Santo si no consumimos Biblia diariamente. Porque es que recordemos, esta llenura no se trata solamente de un evento, no se trata solamente de una experiencia, se trata de una relación continua, un presente continuo. Sed llenos, vivan llenos. Un acto continuo de estar rindiendo nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Y para esto es clave la lectura de la Biblia y la oración. Necesitamos orar para esto. Es decir, que es equivocado orar para que el Espíritu Santo nos llene. No, claro, vamos a seguir orando para que el Espíritu Santo nos llene. Porque cuando oramos diciendo Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, te necesito, estamos diciendo de otra manera, Espíritu Santo, yo te necesito más dentro de mí, necesito más de ti dentro de mí. Para eso es clave la oración. La oración es rendición. Es aceptar la soberanía de Dios, es aceptar el control de Dios. Y necesitamos seguir buscando esa llenura de poder frecuente para el ejercicio ministerial. Ese fortalecimiento, esa renovación, esa infusión de poder desde lo alto para nuestro ejercicio ministerial que el Señor nos ha dado. Dios amados, de eso se trata una vida sobria. Una vida sobria se trata de una vida bien vivida. Es decir, una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se nota que una vida está controlada por el Espíritu Santo? Ahí viene el versículo 19 y versículo 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es una persona controlada por el Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que anima y motiva a otros. Eso es lo que está diciendo el texto. Y usted no puede animar y motivar a otro si usted mismo no está animado.
Porque imagínense a alguien en la mala y usted no, sí, no, Dios lo va a ayudar. Oh. Si usted mismo no está animado, no va a animar a nadie. Entonces, ¿por qué es capaz de animar a otros? Porque usted está animado. Porque su estado de ánimo es diferente. ¿Sí? ¿Cómo además expresa esa alegría? Porque es una persona que canta. Ahí dice que es una persona que canta, que es capaz de cantar. ¿Qué canta? ¿Las de Alzate? ¿Las de Johnny Rivera? ¿Cuál canta? Dice que canta alabanzas a Dios, que adora a Dios. Y es una persona que da gracias en todo tiempo. Es decir, que si está en Playa Alta, canta, da gracias a Dios. Y si está en Playa Baja, pues igual damos gracias a Dios. Es decir, que una persona llena del Espíritu Santo, y aquí está el tercer síntoma, una persona llena del Espíritu Santo, además de manejar bien el tiempo y además de vivir una vida sobria, es una persona que vive segura en el amor de Dios. Vive segura en el amor de Dios. Y por causa de esta seguridad, aunque esté en medio de la peor crisis, todavía es capaz de sonreír. Todavía es capaz de cantar. Todavía es capaz de animar a otros. Y todavía es capaz de dar gracias. Decir gracias, Señor. No me gusta esto. Me duele esto. Pero gracias. Pero gracias. Eso hace una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que sabe que en los peores momentos, que aún en los peores momentos, Dios le está amando. Dios le está amando. Y necesitamos permanecer seguros en ese amor. Esta es la carta a los Efesios. ¿Sabes cuando Juan le escribe a los Efesios en Apocalipsis que les dice? Tengo contra ustedes que dejaron su primer amor. Que dejaron este amor verdadero. Este amor genuino que los permite estar seguros. Mira, amados, la voluntad de Dios no es que vivamos mal, de ninguna manera. Dios permite el sufrimiento. Dios permite grandes tragedias. Dios permite catástrofes todos los días, cosas imprevistas, eventos demasiado dolorosos. Dios los permite. Pero Dios no es un psicópata que nos tiene en un laboratorio llamado Tierra y que permite todo esto para ver cómo reaccionamos. Y que esté allá, eso hay que darles bien duro porque es que se portan mal. No. Dios no está pensando eso. Por eso, cuando Pablo le habla a la iglesia respecto a vivir la vida de una manera digna del Evangelio, les dice: recuerden esto, versículo 17. Dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que en todo tiempo seas capaz de sonreír, capaz de alegrarte, seas capaz de cantar, seas capaz de ayudar a otros, de motivar a otros, y seas capaz de dar gracias. La voluntad de Dios es que mientras estás en esta tierra, no sufras como sufren aquellos que no conocen a Dios. No es que no sufras, es que no sufras de la forma como ellos lo hacen. Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado, y van a seguir pasando catástrofes, van a seguir pasando tragedias, nos vamos a seguir enterando de cosas terribles, de cosas muy tristes. Eso no va a cambiar. En ese mundo andamos y no va a cambiar hasta que este mundo sea restaurado en el fin de los tiempos, cuando el Señor regenere todas las cosas.
Mientras tanto, esta creación está sujeta a vanidad, está sujeta al pecado, está sujeta a la maldad y van a seguir pasando cosas terribles. Entonces, como esa realidad no va a cambiar, Dios nos provee de los medios para que podamos vivir bien en este mundo fallido. ¿Y cuál es el medio? La llenura del Espíritu. Vivir lleno del Espíritu. Vivir controlados por el Espíritu. Ese es el medio para que podamos vivir bien en medio de un mundo caído. Porque a Dios le interesa y le preocupa nuestro bienestar. Como la condición del mundo, la situación del mundo no va a cambiar, ustedes necesitan vivir diferente para que no sufran como ellos. Porque el buen vivir no está en experimentar circunstancias perfectas. Eso es lo que quisiéramos. Experimentar circunstancias perfectas, que todo encajara. Pero la realidad es que muchas veces todo funciona como no quisiéramos que funcionara. Precisamente así funciona. Entonces el buen vivir no está en unas circunstancias perfectas, pero sí está en una actitud correcta en un mundo imperfecto. Ahí está el buen vivir. Y esa actitud correcta solo la da la llenura del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo. Lo que Dios espera de ti y de mí en este mundo imperfecto es que seamos esos cristianos asintomáticos. Sí. Dios espera que seamos cristianos asintomáticos. Recuerde la pandemia. En la pandemia había dos tipos de contagiados. Imagínese usted en medio de la pandemia que llega un familiar que hace mucho rato no llegaba a su casa y almuerza, ¿cierto? Usted le sirve esa sobrebarriga con papas chorreadas y almuerza contento y usted lo ve que allá. No, muy chévere la comida, después de que ya está lleno y todo. No, muy chévere la comida, todo muy bien. Lástima no haberle sentido el sabor. ¿Usted qué hubiera hecho en plena pandemia? En plena pandemia, alguien estornudaba. Muchos ya se corrían, ¿cierto? Y llegaba uno que, ¿qué tiene? No, veían a alguien con dolor de cabeza. No, es que tengo dolor de cabeza y dolor de hueso, ya lo aislaban. Vaya a cuarentena, examen de COVID positivo, vaya, guárdese allá, ¿cierto? Y vemos a alguien como con síntomas raros y nosotros nos apartábamos. Pero en cambio, había otros que estaban contagiados y no sentían nada. Y esos andaban por todo lado contagiando a todo el mundo. Eran los asintomáticos. Porque ¿quiénes estaban regando el virus por todas partes? Los asintomáticos. No sentían nada, pero estaban contaminados del virus. E iban allá y ellos fueron los que regaron la pandemia, el virus. Los asintomáticos. Y el Señor espera que nosotros seamos de esos asintomáticos, que nos mezclamos en cualquier ambiente, en cualquier lugar y los impactamos. Los contagiamos. ¿Por qué? Estos asintomáticos son los peligrosos. Son los verdaderos peligrosos, porque esos eran los que repartían el virus a todo lugar. Y el mundo está prevenido, está harto de los síntomas de nuestra religiosidad. El mundo está harto de los síntomas de nuestra religiosidad. Muchos cuando ven una hermana respetable con su falda larga, con su Biblia bajo el brazo, cero maquillaje, cero labial, la ven caminar, algunos hasta se quitan. Algunos hasta se quitan cuando ven a algún encorbatado que va a golpear de casa en casa, algunos ni siquiera les sale. La gente está harta de esos síntomas de nuestra religiosidad. Por eso es que necesitamos cristianos asintomáticos, aquellos que vestimos con el corriente,
que vamos a la plaza normal, que hacemos las actividades del día a día, que no somos capaces de mezclarnos, pero llenos del Espíritu Santo, para que podamos extender la mano y tocar a otro, ayudar a otro y contagiar a otro, y podamos abrir nuestra boca y contagiar a otro por el Evangelio y darle esperanza a esa persona, darle consuelo a esa persona, podamos tocarlos. ¿Y cuál va a ser el síntoma, la evidencia que más va a llamar la atención de ellos? Que tú no sufres como los demás, que viviendo en un mundo caído, en un mundo fallo, y que aún en medio de tus propias crisis sonríes, eres agradecido, que estando en la mala eres capaz de ayudar a otro. Eso es lo que va a llamar la atención de las personas, y eso es lo que las va a afectar. La gente murmura en la calle, ve a fulano que es cristiano, se ve, la semana pasada lo atracaron, y véalo ahí como si nada, anda fresco. Ve, esa señora le entregaron los exámenes y la cosa como que es grave, esa enfermedad como que es grave, pero véala ahí cantando, a pesar de todo. Ve, ese señor tiene problemas con los hijos como que están por ahí en el vicio, pero véalo, ese señor siempre buen semblante, siempre alegre. Esos comentarios se presentan por dos cosas. Número uno, porque hay mucha gente chismosa. Es lo primero. Y número dos, porque el Espíritu está dentro de ti. Porque el Espíritu está dentro de ti. Amén. Y ya no sufres como el mundo sufre. Ya no lloras como el mundo sufre. Porque a pesar de todo el dolor y a pesar de toda la preocupación, y a pesar de que el corazón por dentro esté todo arrugado, muy en el fondo tú sabes que un día las cosas van a estar mejor. En el fondo sabes que un día todo eso va a cambiar, porque tienes un Padre que te ama. Amén. Porque tienes un Padre que te ama. Así que podemos sonreír, podemos cantar, podemos ser agradecidos en todo tiempo, en toda situación, porque el Espíritu vive dentro de ti. Amén. Necesitamos es entregar las llaves, el control. Si el Espíritu Santo, por favor, hazlo conmigo. No quiero ser yo con mis emociones. Espíritu Santo, yo manejo bien, yo manejo muy bien, pero yo creo que tú manejas mejor. Hazlo tú. Porque para los embates de la vida poder resistir, llenos del Espíritu, debemos vivir. Para los embates de la vida poder resistir, llenos del Espíritu, debemos vivir. Recuerda, amados, esto es algo del día a día, de ser el control del Espíritu Santo que ya está ahí. Reitero, claro que vamos a seguir orando, buscando la llenura del Espíritu Santo, ese nuevo revestimiento de poder para la misión que el Señor nos ha dado. Claro que vamos a seguir así, llorando para decir al Espíritu Santo, hazlo por favor. Yo no quiero ni un parte más, no quiero más estrellones. Puesto de pie, damos gracias al Señor.